Las Biblias en el libro de Nehemías, capítulo 8, verso 8. Nehemías 8, 8. 8, 8. Nehemías, capítulo 8, verso 8. Como ustedes deben de saber, el libro de Nehemías se sitúa en el contexto de la reconstrucción de Jerusalén y la restauración del templo, ¿verdad? Después de haber sido traídos del exilio de Babilonia, ¿verdad? Y algo que estaban haciendo aquí en el capítulo 8 es retomar la lectura de la ley en el día de reposo, ¿verdad? Y vamos a leer desde el verso 8, dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, porque los dos tuvieron que ver ahí con la reconstrucción, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron: todo el pueblo, día santo es al Señor nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed de las grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día es santo a nuestro Señor. No nos entristezcamos, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y hoy quiero hablar un poco de esto, del gozo del Señor, ¿verdad? El gozo del Señor es algo que todo creyente debe de tener en su corazón, debe de tener en su espíritu, porque muchas veces los creyentes somos los más tristes, ¿verdad?, que existen, los más amargados, los más enojados. Y yo creo que Dios quiere que nosotros nos gocemos en Él, que no estemos afligidos, que no estemos tristes, que no estemos agüitados, ¿verdad? El pueblo de Israel sentía una culpa tremenda por todo lo que había pasado, por todo lo que habían hecho, y sabían que parte de lo que habían vivido era por culpa de ellos, ¿verdad? Muchas veces nosotros, por lo que vivimos, pues es culpa de nosotros, no de Dios, ¿verdad? Sin embargo, Dios siempre nos da oportunidad de salir adelante, siempre nos da oportunidad de vivir mejor, ¿verdad? El capítulo 8 de Nehemías habla de cuando se volvió a reanudar las prácticas religiosas, ¿verdad?, después del exilio. Narra cómo el pueblo de Israel se reúne para escuchar la palabra de Dios. Este evento marca momentos profundos de reflexión y arrepentimiento, ya que el pueblo reconoce la importancia de la palabra de Dios y se compromete a vivir según sus mandamientos. En resumen, el capítulo 8 de Nehemías es una parte crucial de la historia de la reconstrucción de Jerusalén y la restauración de la fe judía, escrita durante este periodo del reinado persa. Y a mí se me hace algo tremendo que para nosotros debe de ser crucial nosotros venir delante de Dios con un corazón arrepentido. Debemos de venir a Dios con una profunda reflexión en nuestro corazón y decir: Señor, realmente queremos honrarte, realmente queremos agradarte. No importa los problemas que haya, las situaciones que estemos viviendo. Estaban reunidos todos juntos ahí. Imagínense, pues no había templo, los muros de la ciudad estaban destruidos, pocos tenían, la verdad, había pocos recursos económicos. Había una situación por la que estaban viviendo, pero lo más triste era que tenían tiempo que no habían escuchado la palabra de Dios. Yo creo que eso tiene que ser algo crucial y tiene que haber dentro de nosotros una profunda reflexión de arrepentimiento y decir: Señor, realmente lo que necesitamos en esta vida es tu palabra. Realmente lo que necesitamos en esta vida es sentir tu presencia. Y yo creo que Jeremías
que Nehemías, cuando estaba hablando con ellos, le digo, no estén tristes, no lloren, no estén afligidos. Recuerden que el gozo del Señor es su fortaleza, porque el gozo del Señor no tiene nada que ver con la situación que estemos viviendo. El gozo del Señor tiene que ver con la actitud que nosotros ponemos en nuestro corazón para honrar a Dios. Amén. Me gustaría que leyéramos Filipenses capítulo 4, verso 4, pero en la Nueva Traducción Viviente. Ayer hablé un poco de esto y hoy quiero hablar otra vez. Filipenses capítulo 4, verso 4, en la Nueva Traducción Viviente dice: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Dice, lo repito, alégrense, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen y recuerden que el Señor viene pronto. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender, y la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Creo que algo que Pablo estaba hablando de la iglesia de Filipenses era que reflexionaran y que vivieran un tiempo de profundo arrepentimiento para que pudieran permitir que la alegría de Dios viviera en sus corazones. Porque cuando nosotros tenemos a Jesús dentro de nuestro corazón, cuando tenemos a Jesús en nuestra vida, todo lo que pueda pasar y todo lo que haya a nuestro alrededor no nos va a afectar. ¿Por qué? Porque Jesús viene para llenarlo todo. Considerando que Jesús debe de ser la primer prioridad en nuestra vida. Mientras vivan en Cristo Jesús, dicen, van a tener paz. Y eso se me hace bien impresionante. La carta de los Filipenses es considerada como una de las cartas más alegres de Pablo, a pesar que fue escrita desde prisión. Lo que demuestra que su actitud positiva y su fe inquebrantable en ella. Pablo expresa la gratitud por el apoyo que Dios da a la iglesia de Filipos y el apoyo que Dios le da a Pablo, a pesar del lugar donde se encuentra. Mientras estés en Cristo Jesús, no importa lo que pases, porque no importa lo que vivas, no importa, porque experimentarás una paz que supera todo lo que puedas entender. Mientras nosotros vivamos en Jesús, superaremos todas las situaciones que están en nuestro alrededor, todo lo difícil que podamos vivir, todos los problemas que lleguen, las deudas, los pagos, las tareas, los problemas que pudiéramos tener como personas, no importa lo que vivamos a nuestro alrededor, experimentaremos una paz que no podemos entender. Imagínense, esta carta a los Filipenses fue escrita en la cárcel, y mucha gente que ha considerado entre las cartas que ha escrito Pablo, lee que la carta de los Filipenses fue considerada una de las más alegres de Pablo. La iglesia de Filipos, a la que Pablo escribió su carta, era una comunidad joven, mayormente compuesta por gentiles y no por judíos. Gente que no estaba acostumbrada a las leyes de Dios, a leer la Biblia, a pasar tiempo. Estaba ubicada en una colonia romana. Aunque la iglesia mostraba signos de unidad y apoyo a Pablo,
también enfrentaba problemas entre ellos de unidad. Amaban al que les compartió la palabra, pero entre ellos les costaba estar unidos. Y también había divisiones internas por falsas enseñanzas. Pero Pablo les escribe para animarlos, agradecerles su apoyo y exhortarles a que estén unidos, a que no se desanimen y a que estén alegres. Cuando leo estas cartas, me hace pensar que hoy en día la iglesia también está desanimada. A veces la iglesia no está acostumbrada a vivir las leyes de Dios ya. Una iglesia que no estudia la palabra, una iglesia que no busca de Dios, una iglesia que está desunida y una iglesia que también está viviendo falsas enseñanzas. Pero yo creo que Dios nos quiere animar a que entendamos y a que busquemos lo que necesitamos en Jesús. Pablo escribió su carta durante un encarcelamiento y también datos dicen que la carta de Colosenses y de Filemón fue escrita y la de Filipenses al mismo tiempo que estaba en ese lugar, porque estuvo en diferentes cárceles, pero esas cartas las escribió casi al mismo tiempo. Y estas cartas hablan a diferentes situaciones de la iglesia, en diferentes lugares, pero igual animándolos y exhortándolos que se animen, que se levanten, que se alegren y que disfruten de la vida que tenemos en Cristo Jesús. A veces nosotros no estamos acostumbrados a leer su palabra, no estamos acostumbrados a buscar de Dios, no estamos acostumbrados a resolver las cosas como Jesús nos manda, descansando en Él. A veces nosotros estamos acostumbrados a resolver nuestros problemas como nosotros estamos acostumbrados a resolver. Por lo regular no funciona, ¿verdad? Por lo regular, cuando nosotros resolvemos nuestros problemas a nuestro modo, por lo regular nos equivocamos bastante, ¿verdad? Por lo regular sufrimos consecuencias por nuestra falta de entrega al Señor, ¿verdad? Vamos a leer Colosenses capítulo 2. Fíjense, desde el verso 1 dice, Colosenses capítulo 2, dice: porque quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por vosotros y los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Había gente que no lo conocía, ¿verdad? Gente que eran nuevos creyentes, que no lo conocían, pero se iban adheriendo a la iglesia, ¿verdad? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en un cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, dice, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Jesús. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y solidificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Fíjense, Pablo estaba luchando en prisiones, estaba atormentado y siendo castigado a causa del Evangelio, y aún así seguía gozoso, seguía alegre, seguía fortalecido y fortaleciendo aún personas que no conocían. Se me hace tremendo esto. Cómo una persona puede estar firme y puede estar bien y puede estar tranquila a pesar de los problemas que esté viviendo. ¿Cómo yo puedo ayudar a otros a pesar de los sufrimientos que yo estoy viviendo? He oído personas que dicen, no, pues esta persona me aconseja y está sufriendo peor que yo.
Aparentemente creemos que está sufriendo peor que nosotros, pero su espíritu está más firme y más lleno de fe que nuestro espíritu. Yo he oído personas que están enfermas de cáncer y le están diciendo a otros: no te preocupes, Dios te va a sacar adelante, Dios te va a fortalecer, Dios te va a dar la fe, Dios te va a sanar, Dios te va a levantar. Y es donde tú te das cuenta que la persona, a pesar que está pasando un tiempo difícil, no está observando su situación actual, sino está viviendo a través de la fe que tiene dentro de su espíritu. Dice, porque esto es lo que nuestro espíritu nos lleva al gozo, a la firmeza, a la fe en Cristo Jesús, siendo arraigados, siendo sobreedificados en Él, confirmados en Él, confirmados en la fe, siendo enseñados por Él. Y yo creo que muchas veces nosotros no crecemos y no vivimos felices porque no estamos enseñados por Jesús. Muchas veces nosotros nos conducimos en la manera que nosotros vemos la situación. Si vemos problemas, estamos tristes. Si vemos problemas, estamos enojados. Si vemos situaciones complicadas, si vemos falta de dinero, nos sentimos agobiados, nos sentimos preocupados, nos sentimos que no podemos con la situación que estamos viviendo. Me hace pensar que el poco conocimiento de Jesús es el que nos hace sentir tristes, agobiados. Si nosotros pudiéramos entender la magnitud del poder que puede tener Jesús dentro de nosotros, dentro de nuestro espíritu, nosotros podríamos vivir completos, podríamos vivir plenos, podríamos vivir transformados. Me gustaría que leyéramos Colosenses capítulo 2 del verso 8 al 10. Colosenses 2 del verso 8 al 10 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Fíjense, que nadie los engañe conforme a filosofías huecas y sutilezas según las tradiciones de los hombres. Quiere decir que nosotros como hombres tenemos cosas que nos hacen vivir de cierta manera y de cierta forma. Dicen que cuando haces una cosa repetitivamente más de 4 veces se convierte en un hábito, y una vez que ese hábito pasa después de mucho tiempo haciéndolo, se convierte en una ley para ti. Nosotros ya tenemos a veces leyes en nuestra persona por la cual nos regimos y caminamos en esas leyes. Nosotros tenemos que entender que esas tradiciones humanas, esas filosofías huecas, esas mentiras no provienen de Dios. Verso 9 dice: porque en Él habita corporalmente, dice, toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, hablando de Cristo Jesús, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros debemos de dirigirnos según Jesús, porque Él habita corporalmente, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud. Jesús es quien debe estar en toda nuestra satisfacción. Nuestro Señor Jesús debe de ser el centro de nuestra vida cristiana. Nada debe de ocupar ese lugar. Lo que ha habido y siempre habrá desde aquel tiempo y hasta este tiempo, y seguirá habiendo, siempre va a haber doctrinas equivocadas, filosofías humanas, siempre va a haber ídolos, dioses, demonios, santos, vírgenes, profetas.
que pueden hacer que te olvides de Jesús. Querrán distraerte del principal fundamento, el cual es Jesús. Muchas veces a nosotros se nos enseña que hagamos ciertos ritos, ciertas cosas, ¿verdad? Hoy en día, hasta los cristianos tenemos ritos y tenemos hábitos que realmente a veces, pues, no provienen de la dirección de Dios, ¿verdad? A veces decimos, tienes un problema, ve y dale 7 vueltas a, no sé, a aquello que quieres que se vaya, ¿no? Dice, se va a caer, porque así lo hicieron, ¿verdad? Cuando querían que se cayeran los montes de Jericó, ¿verdad? O a veces decimos, no, pues que vamos a orar por la ciudad y vamos a darle 7 vueltas. Convertimos en un método, en un principio, y pudiera ser que funcione, siempre y cuando vaya con la dirección de Dios. Pero nosotros a veces hacemos cosas y hacemos hábitos en la iglesia, ¿verdad? A veces la gente, si no cierra los ojos, no puede orar. Si no levanta las manos, no está orando al Señor. Personas están calladas y el que está dirigiendo la alabanza y te está diciendo y te anima a que te levantes y que no estés en esa angustia, porque pensamos que la gente tiene que reír, que tiene que cantar, que tiene que hacer cosas para conectar con Dios. Muchas veces en la iglesia hemos metido filosofías, psicología. A veces nosotros decimos, tienes que decir que no lo tienes, no lo tienes, no lo tienes, no lo tienes, para que no lo tengas. Eso no te va a quitar la enfermedad. Eso, no, tú decreta, ¿verdad? Decreta dinero, háblale al universo y vas a ver que te va a llegar la bendición. Filosofías que te distraen del principal fundamento, al cual es Jesús. Es como si intentáramos agradar a alguien haciendo cosas que no le gustan, ¿verdad? Es como si yo a mi hijo, que no le gusta el chocolate, le quiero demostrar mi amor trayéndole chocolate. Él inmediatamente va a decir, no me gusta el chocolate, pero gracias. Si lo hace una persona que no lo conoce, va a decir, ok, tuvo una buena intención, ¿no? Pero si luego lo hace su papá y luego lo hace su mamá, él va a decir, ¿con qué sentido me traen chocolates si a mí no me gusta, verdad? Lo hacen porque realmente ustedes se sienten bien haciéndolo así, ¿verdad? Hay personas que invitan a otras personas, vente, vamos a ver el fútbol. Y no te gusta ver el fútbol. Y dices, mira, te voy a llevar acá y te voy a llevar allá. Muchas veces nosotros queremos hacer cosas para Dios sin siquiera conocer que eso no le gusta. Muchas veces se nos dice que a Dios hay que hacer ciertos sacrificios, ciertos ritos, ciertas oraciones, y con eso Él se va a sentir honrado, con eso Él se va a sentir bien. Dios siempre ha enseñado en su palabra que a Él lo que le agrada es la obediencia y no los sacrificios, ni lo que tú le puedas dar. Jesús en su palabra una y otra vez nos hace mención de las cosas que a Él le gustan, de las cosas que a Él le agrada, de las cosas que Él puede y quiere que tú hagas con Él. Me hace pensar que la iglesia en aquellos tiempos que Pablo y los apóstoles caminaron sobre esa tierra es una iglesia similar a la que hoy estamos viviendo, ¿verdad? Una iglesia triste, una iglesia decaída, una iglesia dividida, una iglesia que todavía no conoce a Dios, una iglesia que todavía no disfruta de las delicias de Dios. Solo algunos cuantos la han podido disfrutar, y yo creo que Jesús quiere que nosotros intentemos conocerle,
quiere que nosotros intentemos buscar su rostro y nos alejemos de la influencia que genera a veces las religiones, la influencia que genera las falsas enseñanzas. A veces nosotros estamos hoy tan influidos por lo que vemos en el internet que a veces se nos olvida a nosotros intentar conocer a Dios por nuestra propia cuenta. Es como si quisieras tener un novio o una novia y que alguien saliera con ella o con él y te dijera, fíjate que es bien agradable, le gusta comer comida china. Órale, qué padre. Y le gustan las películas de terror. Y le gusta pasear en el parque. Imagínense que yo tuviera una novia y la invitara a pasear otro y que otro me dijera lo que le gusta a ella. Eso sería algo raro, Imagínate que otros anden con Jesús, caminen con Jesús, busquen de Jesús y solamente te cuenten lo que Él es, pero que tú no lo conozcas. Qué tremendo es que la iglesia hoy en día no conoce de Jesús, no conoce su persona, no conoce lo que Él es, no conoce su presencia. Pablo advierte sobre estas cosas porque él veía que la iglesia se desanimaba, se descontrolaba, y Pablo, lleno de gozo y lleno de alegría ya en la cárcel, porque lo que él estaba pasando y lo que él estaba viviendo, gente no lo podía entender, porque él estaba disfrutando de una presencia de Dios. Él estaba conociendo a Jesús en un lugar donde nadie podía oírlo, nadie podía verlo, pero él lo sentía y su corazón ardía de pasión y de amor por él. Y Pablo, en tiempos de dificultad, no le importaba lo que estuviera viviendo, porque dice él, yo he aprendido a vivir en la escasez y en la abundancia. Yo he aprendido a vivir en los tiempos duros y en los tiempos fáciles. Y un versículo que ha sido una insignia para todo creyente y que muchos lo mencionamos y a veces no vemos la fuerza que tiene, porque todo lo puedo en Jesús que me fortalece. Un versículo insignia que muchos lo hablan y dicen, todo lo puedo en Jesús que me fortalece. ¿En serio? Pablo en la cárcel, hablando y ministrando al pueblo, dice, alégrense, gócense, únanse, no oigan las mentiras de otros, como iglesia crezcan, disfruten la presencia de Dios. Yo aquí estoy gozándome, aquí donde estoy recibiendo de Dios, Dios me está hablando. Dice, yo he aprendido a vivir de lo bueno y de lo malo, porque todo lo puedo en Jesús que me fortalece. Cuando tú entiendes esa palabra, todo lo puedo en Jesús que me fortalece, te está diciendo, no importa lo que pases, sea bueno o sea malo, tú siempre vas a estar en gozo, en alegría. Nehemías decía, el gozo del Señor es mi fortaleza. No tenemos templo, no tenemos muros, pero estamos leyendo su palabra y Dios está hablándonos, aprobándonos, y después de haber estado lejos de Dios, podemos acercarnos a Él y podemos gozarnos, podemos sentir su presencia. Y yo creo que algo que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios es que nosotros debemos de estar alegres por sentir su presencia. Nosotros debemos de estar alegres por tenerlo cerca de nosotros. No importa lo que se vea alrededor, no importa lo que estés pasando, lo que estás viviendo, tú puedes decir, el gozo del Señor es el que me hace vivir contento, el que me hace vivir feliz. Yo creo que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, nos hemos preocupado demasiado por las enseñanzas, por las filosofías y por las tradiciones que creemos que tenemos que vivir o como tenemos que vivir. Se nos ha enseñado que el cristianismo es una religión mejor que todas las demás. Se nos ha enseñado que nosotros somos los mejores, que nosotros tenemos la verdad. ¿Y por qué no somos libres? Pudiéramos decir, nosotros no somos esclavos, somos libres. Jesús les dijo,
conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Y sabes qué fue lo que dijeron los religiosos? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Muchas veces nosotros no somos libres en Jesús, porque nosotros estamos esclavizados a una religión. Jesús no es una religión. Cuando nosotros conocemos a Jesús, nosotros podemos entender que el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando tú conoces la verdad, realmente eres libre. Si te sientes traumado, si te sientes enojado, si te sientes triste, deprimido, arrepentido, bueno, arrepentido está bien, pero si te sientes mal, quiere decir que aún no tienes la libertad de Jesús. Cuando nosotros conocemos a Jesús, nosotros podemos ser libres. Nosotros podemos vivir lejos del temor, lejos de la angustia, lejos de la preocupación. Pablo sabía que su fin iba a ser la muerte. Y muchos le dijeron, lo podemos ver en el libro de Hechos, cuando partió de todos estos grupos que antes de ir a Roma le decían, si ya sabes que vas a morir, no vayas, no te quedes. Él ya sabía su final. Y él decía, lo tengo que hacer, porque todavía faltan otras cosas que tengo que hablar, que tengo que decir, porque mi destino se tiene que cumplir. Pablo se fue y escribe estas cartas. Cuando llegó allá, lo primero que hizo, pues duró unos pocos días y fue encarcelado, y de ahí ya no salió. Cuando después de levantar un puño de iglesia se fue y ya no salió de la cárcel hasta su muerte. Él lo sabía. Y algunos que lo juzgaron y que estuvieron en los juicios le decían, si hubieras dicho esto, si hubieras dicho aquello, tú podías haber sido libre. Pero Pablo siempre, una y otra vez decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque la libertad que él tenía era una libertad que no estaba condicionada a los hechos que estaban a su alrededor. Y yo creo que muchas veces nosotros estamos atados al trabajo, al dinero, a los problemas, a lo que queremos comprar, a lo que queremos hacer, a lo que no hemos ganado, a nuestras metas personales, porque estamos atados, porque no somos libres, porque no hemos aprendido a dejar lo que nosotros como hombres creemos que es valioso y no ponemos nuestra atención en lo que es valioso. Lo más valioso que tú puedes tener en esta vida se llama Jesucristo, se llama Jesús. Y si nosotros lo entendemos, siempre vamos a estar vivos. Yo siempre estaba preocupado por el trabajo, por la familia, y una vez el Señor me dijo, ok, pues si tú crees que tú eres mejor que yo, te voy a dejar que lo hagas solo. Pero si tú crees que yo soy mejor que tú, déjame todo en mis manos y vas a ver lo que es vivir diferente. ¿Sabes qué? Decidí hacerlo y empecé a vivir en paz. Lo dejé hacerlo y empecé a vivir sin miedo. Lo empecé a hacer y el Señor me empezó a impulsar a vivir de una manera diferente. Yo tengo que entender que el gozo del Señor es mi fortaleza. No debo de estar preocupado, no debo de estar afanado, no debo de estar pensando si lo que estoy hablando, lo que estoy diciendo le agrada al que me ve, le agrada al que me oye, al que le debe de agradar y al que le debe de interesar. Cómo estoy es a mi Señor y a mi Dios. Si a nadie más me interesa, con que Dios me confirme, eso es más que suficiente. Amén. Vamos a orar. Papi Dios, te damos gracias en esta mañana, tarde. Gracias porque tu presencia nos habla. Gracias que nos enseña, Señor, una y otra vez cómo debemos de vivir. Señor, no queremos estar preocupados, no queremos estar afanados.